vamos a presentar los resultados parciales del componente de nutrición, que es el componente número 1. Nosotros tenemos resultados de las especies forrajeras que tenemos o que los productores tienen en sus fincas. Nosotros sabíamos hace 3 años que los animales consumían ciertas especies, pero no sabíamos las características nutricionales, si eran buenos, si eran malos. Hoy en día ya sabemos esos contenidos que van a ser presentados por el equipo de trabajo. Cada componente tiene un equipo de trabajo. Tenemos nuestros estudiantes de maestría, también tenemos estudiantes de doctorado, como el doctor Jesús Ember, que la próxima semana ya llega a Colombia, está terminando su doctorado en Brasil, con datos del proyecto Innovis también. Y hoy en día entonces ya les podemos presentar los principales resultados de las especies que tenemos, y ya tenemos unas especies que podemos comenzar a decirle a ustedes, por ejemplo, las especies que ustedes recibieron en un folletico. Vea, tengan esas especies en sus potreros, tengan esas especies en sus fincas, que verdaderamente cumplen un valor nutricional y les va a ayudar a que sean productivos. Entonces vamos a comenzar la presentación con la doctora Lilian Guevara. Listo, entonces buenos días. Yo creo que aquí algunos me conocen, otros no me conocen, porque pues mi trabajo normalmente es en el laboratorio. Entonces, muy pocas veces acompaño a los asistentes técnicos, y cuando tengo la oportunidad pues he ido. Entonces ahora les voy a presentar algunos de los resultados que tenemos respecto al componente 1, que es el de modelos de alimentación animal en la producción ovino-caprina. Entonces, quiero hacer esto un poquito dinámico, y como somos poquitos, entonces quiero que ustedes, a medida que yo les voy mostrando, les voy preguntando, ustedes me contesten, ¿listo? Listo. Entonces, ¿alguien conoce esta especie? Sí. ¿Qué especie es? Eso es acacia. Albicia, sí señor. Albicia también la conocen así. Listo, la albicia. Esta especie. Botón de oro. Esta especie. Guásimo. Sí señor. Esta especie tiene la hojita como cerrada. El bombo. Esta especie. Esta especie, pues ya. Esta. Vainillo. De un caer. Esta. Matarraco. Esta especie. Orejero. Esta. Samán. Otomo. Hay Sí señor, tiene espinas. Cují. cují, De aquí están las espinitas. o trujillo. O algarrobo, también lo conocen. Esta especie. Payandé. Sí señor. Aquí. También tiene Pelá. o raspayuco. Vainillo. Sí, señor. Bueno, entonces, todas las especies que les he mostrado acá, ustedes ya las identifican. Esas son las especies de acá del Tolima. Entonces, esas fueron las especies que nosotros trabajamos. También trabajamos otra especie, pero no como las hojas, sino trabajamos los frutos. Esa especie es el vainillo. Nosotros trabajamos el fruto del vainillo, ¿listo? ¿Por qué no trabajamos las hojas? Porque no son muy palatables para los animales, entonces los animales casi no se lo comen. Ahorita vamos a ver por qué es que no se lo comen, ¿listo? También trabajamos 2 pastos, los principales que hay en el Tolima. ¿Cuáles son? Colusuana. Ajá. Braquiaria. Estrella. Angleton. Ahí me lo mencionaron. Son muy parecidos el Angleton y el Colusuana, ¿listo? Entonces ahí tenemos el Colusuana y el Angleton. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos un análisis nutricional.
¿cómo se llama eso? Un bromatológico. Entonces, el bromatológico, ustedes sí han visto las etiquetas pues, de la comida. En la etiqueta ustedes le dicen que tiene tanta proteína, tantas calorías, tanta grasa, tanta fibra. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros en el laboratorio con los alimentos. Entonces, la metodología, ¿qué hicimos? Colectamos unas especies en Corpoica. En Corpoica colectamos las especies que ya les mencioné. Posteriormente esas especies fueron pesadas y fueron secadas en horno para obtener materia seca y para obtener el material disponible para realizar los procesos de los análisis. Entonces acá está la molienda del material y los procesos que se realizaron en el laboratorio. Entonces tenemos los resultados. Ustedes ven esta tabla y está llena de datos. Muy clara. Todo esto fue lo que nosotros corrimos en el laboratorio. No fueron ni una, ni dos, ni tres especies, sino fueron alrededor de las, 3 especies, más los pasos, más el vainillo, en diferentes estados. Los evaluamos a los 30, 60, 45 y 60 días de corte a 30, 60 y 80 centímetros de altura. Entonces, digamos que el trabajo no fue de una sola planta. Entonces, ahora sí nos vamos. De aquí puedo yo sacarles a ustedes 1000 análisis, pero ustedes no van a ver nada ni van a entender nada. Entonces, nos vamos a ir ahora sí a lo específico. Entonces, tenemos los resultados. Entonces, tenemos en cuanto a materia seca. Entonces, ustedes, ¿qué especies ven acá que tienen mayor cantidad de materia seca? Igual, raspayuco El pelado. y payandé. Exactamente, los que están en café son las especies que más tienen cantidad de materia seca. ¿Por qué es importante la materia seca? Porque así mismo sabemos cuánto le debemos ofrecer al animal para cumplir con el consumo, digamos, diario. Entonces, ¿qué tenemos acá? El gomo no está, ¿no? Ah, Sí, ahí tenemos todas las especies. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estas especies alcanzan por ahí un 40% de materia seca, pero el fruto del vainillo tenemos que alcanzar hasta el 80%. ¿Qué comparación podemos hacer? Nosotros cortamos o recogimos el vainillo en 4 estadios. Uno pintado, otro 50% digamos de pintado, o sea que no estaba ni muy verde ni muy El vainillo es seco. limón jubino. No, el árbol del vainillo. Cena espectabilis. El amarillito. El Ah, que ya, ya. se llama lluvia de oro. Sí, Parecido, pero no es diferente. El amarillito que tiene unas vainas verdecitas que se van volviendo La cafecitas. vaina de la lluvia de oro es más le gruesa. dicen el matrimonio. Porque primero son la gloria y después echan vainas. Listo. Entonces, los estudiamos en los 4 estadios y encontramos que o se conserva mayor la materia seca si lo recogemos directamente del árbol que si lo recogemos del suelo, porque en el suelo pues va a adquirir humedad. Y además pues podemos comparar estas especies forrajeras con los pastos. Los pastos nos tienen mayor cantidad de materia seca, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que esa materia seca pues no es tan efectiva como la que tenemos acá en estas especies. Entonces tenemos acá una comparación que hicimos entre las especies que cortamos a los 45 y a los 60 días. Y entonces encontramos que hay mayor cantidad, en la línea amarilla, vemos que hay mayor cantidad de materia seca en las especies de 60 días. Entonces, ¿qué es recomendable? Pues que se haga el corte posterior a los 45 días, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la materia seca? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos 1 kilo de materia seca, ¿cierto? Entonces, voy a alimentar 2 animales con 1 kilo de materia seca. Pero entonces tengo un árbol que tiene el 40% de materia seca y otro que tiene el 20% de materia seca. Entonces digamos que ese 40% es de un raspayuco y digamos que este 20% es de un botón de oro. Entonces, ¿cuánto le tengo que dar al animal en forraje verde? Entonces, para el raspayuco tengo que colectar 2.5 kilos. Pero por el botón de oro tengo que colectar 5 kilos. Entonces ahí tenemos que mirar también otra cosa. El raspayuco me va a producir esos 2.5, o voy a tener esos 2.5
8.5, digamos que sean 10 días, entonces son 25 kilos, los voy a tener disponibles. O ese botón de oro me va a producir estos 5 kilos, que digamos 10 días van a ser 50 kilos. Entonces eso también hay que pensarlo, y ahí es cuando hablamos de la producción de biomasa. O sea, lo que el árbol nos está produciendo para que nosotros lo podamos recoger y dar a los animales, o para que el animal pastoree y pueda ser consumido. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los datos de proteína, entonces aquí ya vamos a empezar a ver diferencias. Entonces, lo de amarillo, que es la alpicia, el raspayuco y la leucaena, son las especies que mayores niveles de proteína tienen. Pero si ustedes se dan cuenta, los niveles son alrededor del 20%, cercanos al 20% en las más bajas. Si lo comparamos con las especies gramíneas, los pastos, estas nos alcanzan apenas un 9% de 8.5% de proteína. ¿Cuál es El raspayuco, el pelado. El pelado. Entonces lo comparamos con las gramíneas y tenemos que apenas tiene un 8.5% de proteína. Entonces, solo por proteína, estas especies son mucho mejor que el pasto, ¿no? Y pues tenemos acá los frutos del vainillo, que no tienen gran cantidad de proteína, que está alrededor de un 11%, pero es una proteína, digamos que aceptable. También hicimos la comparación entre el día 45 y el día 60, y en estas especies se ve que se conserva en mayor proporción, digamos, ese comportamiento de la proteína. Tenemos la fibra. La fibra, ¿qué es? La fibra es, digamos, lo más indigestible del pasto, lo que más, o del forraje, lo que más demora el tránsito en el intestino, digamos, o en el rumen. Entonces, a mayor cantidad de fibra, el animal va a comer menos porque se va a llenar ese rumen, ¿cierto? Entonces, si se llena el rumen, pues el animal no va a comer más. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que es mejor que haya más fibra o menos fibra? Más fibra. No, menos fibra, porque así come más el animal. ¿Sí? Porque va a pasar más rápido, ¿listo? Entonces, tenemos que las especies con menor cantidad de fibra son el matarratón, el raspayuco y el orejero. Entonces, ahí ya tenemos, digamos que estas especies con buena fibra. Las vamos a comparar con el vainillo. El vainillo, como es un fruto, una semilla y tiene la vaina, pues tiene una gran cantidad de fibra. Y los pastos también nos tienen gran cantidad de fibra, y aunque nosotros trabajamos el colosuana al día 21, que se supone que es donde está la época de la refloración y todo, esa colosuana también tiene unos altos niveles de fibra. ¿Listo? También hicimos la comparación entre el día 45 y 60, y el comportamiento fue diverso entre los niveles de fibra en los diferentes tiempos. Las cenizas. ¿Qué se imaginan que son las cenizas ustedes? ¿Ni idea? Los minerales. Todos los minerales. Entonces, nosotros en el laboratorio no logramos hacer pues, la identificación de cada mineral de cada planta, pero sí la cuantificación total de los minerales. Entonces tenemos 3 especies que tienen un alto nivel de minerales, que son el botón de oro, el gomo y el totumo. Entonces esas especies, digamos que ya deberíamos entrar a analizar qué minerales tienen, porque si tienen tantos, entonces no tenemos que suplementar a nuestros animales con minerales. Y aquí también nos damos cuenta que estas especies arbustivas alcanzan mayor cantidad de minerales que los forrajes, y es porque pues lo van acumulando en las hojas. ¿Listo? También hicimos la comparación entre el día 45 y el 60, y aquí hay una comparación muy bonita porque la curva es semejante en ambos días. Entonces, la ceniza varía en muy poca medida entre el día 45 y 60. ¿Listo? Tenemos la grasa. Entonces, la grasa, o también la llamamos extracto etéreo, tenemos que para el matarratón, payandé y gomo tuvo los mayores niveles. ¿Qué pasa? Igual esta grasa pues no es tan alta, pero la grasa aporta energía.
Entonces, digamos que nosotros podemos evaluar la grasa, pero no es un factor determinante para nosotros elegir el forraje. Y entre la comparación entre 45 y 60 días, pues tenemos que los resultados fueron variados. ¿Listo? Y en cuanto a los pastos, la grasa, como son niveles inferiores al 1.5%. por debajo de los. Ajá, sí, sí, señor. Listo. Entonces, también hicimos un perfil de metabolitos secundarios. ¿Qué son los metabolitos secundarios? Y esto pues se lo hicimos principalmente a las especies forrajeras. Los metabolitos secundarios son uno de los mecanismos de defensa de las plantas. Las plantas tienen sustancias que pueden ser tóxicas para los animales o que pueden repeler el consumo de los animales. Entonces, muchas de estas plantas se defienden con estas sustancias o con las espinas. Entonces, estas sustancias que ustedes están viendo acá, las analizamos en las plantas. Y entonces encontramos que el matarratón tiene gran cantidad de esas sustancias que van a ayudar a protegerse. Por eso, a veces cuando el animal no está acostumbrado a consumir el matarratón, lo va a rechazar. Pero ya cuando lo consume, ya él quiere solo matarratón. Perdón, no me quedó claro esa parte que dice que tiene metabolitos secundarios, unos mecanismos de defensa de las plantas. Sí, la planta se está protegiendo con los animales. la planta se está protegiendo de que el animal se la coma. Entonces la planta o genera, digamos, un mal sabor en la hoja y entonces el animal no se la va a comer, que es lo que sucede con el vainillo. El animal no se come el vainillo tiene gran cantidad de alcaloides. Y entonces, en la hoja, sí, en la hoja, no en el fruto. Entonces, por eso el animal no se come la hoja, pero sí se come el fruto, porque ese fruto no tiene sus alcaloides. ¿Listo? Por eso el raspayuco, el payandén y el cují tienen espinas. Esas son especies que soportan la sequía, pero la hoja es muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Él está defendiendo esas poquitas hojas que él tiene para que no sea consumido por el animal. Incluso así los ovinos la consumen. Por eso, también, digamos, más adelante se van a dar cuenta que nosotros no trabajamos en los modelos de alimentación ni con el payandé, ni con el raspayuco, ni con el cují, porque la producción de biomasa de esas especies es muy baja. Entonces, son muy buenas. ¿El fruto del cují No, señor. ¿En qué iba? Que esas especies pueden ser muy buenas, porque sí, el raspayuco tiene 30% de proteína y es muy alta, pero la producción de biomasa es muy poca, entonces no podemos alimentar los animales a punta de raspayuco. De pronto sí, en épocas de sequía, si nosotros tenemos en el potrero un raspayuco, es una buena suplementación que nosotros podemos tener en el potrero para el animal. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hicimos también nosotros? Nosotros hicimos digestibilidad in vitro. ¿Qué es la digestibilidad in vitro? La digestibilidad in vitro es lo que el animal va a aprovechar en el rumen. O sea, nosotros le damos de comer al animal y los nutrientes en el rumen, que es el estómago pues, de la vaca, del cordero o de la oveja en este caso, van a pasar a nutrir al animal. ¿Listo? Entonces, esa digestibilidad in vitro, ¿cómo creen que debe ser? Alta, baja. Alta, porque entonces ahí hay más aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, acá tenemos el orejero, el matarratón y el botón de oro, que son las forrajeras más aprovechables, digamos, en cuanto a nivel ruminal para el animal. Y tenemos que el comportamiento en comparación de plantas de 45 y de 60 días es similar. ¿Listo? También hicimos pruebas de selectividad. Las pruebas de selectividad, nosotros que miramos que el animal gustara de la planta o que entre dos plantas que nosotros le ofrecíamos, cuál él prefería. Entonces, en esas pruebas de selectividad, ¿cómo las hicimos? Entonces, pues empezaron los animales antes y después del experimento para ver que no hubieran pérdidas de peso de los animales. Segundo, se colectaron, igual en la colección de Corpoica, este experimento se hizo en Corpoica, en la sede de Nataima, se colectaron las especies de la colección que haya ahí presente y luego se formaron estos grupos de 500 gramos de alimento.
Posteriormente se ofrecieron a los animales. Entonces ahí ven al animal consumiendo el forraje. Entonces el animal elegía entre una u otra. Y entonces eso se iba midiendo. ¿Cuántos bocados el animal daba por cada planta? ¿Y cuánto tiempo se demoraba seleccionando o estando en esa planta? Entonces, además se miró el diámetro del bocado. ¿Qué es el diámetro del bocado? Lo que el animal puede agarrar, digamos ahí, o la planta tiene unos tallos que son más delgaditos y otros más gruesos. Entonces, ¿hasta dónde el animal es capaz de comer? Con esto se midió, ¿listo? Entonces, los resultados. Entonces, encontramos que especies como el bohío, el pate de vaca y el gomo son muy se consumen muy bien por parte de los animales, tanto en forraje verde como en materia seca, que son los resultados. Y en cuanto a tiempo de consumo, pues obviamente los animales también se demoraron más, principalmente en el bohío y pate de vaca, pues consumiendo, por eso consumieron pues mayor cantidad de forraje verde también, ¿no? También hemos hecho experimentos de digestibilidad en vivo. Entonces, en ese experimento de digestibilidad en vivo, lo que se hace es lo mismo que la digestibilidad in vitro, que es en el laboratorio, pero esto se hace en los animales. Entonces, esto lo realizamos en la granja de Las Brisas, ubicada acá en Ibagué. Y lo hemos realizado ya varias veces. Cada experimento tiene una duración aproximada de 3 meses. Entonces, imagínense pues todo lo que hemos trabajado acá, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros pesamos los animales cuando ingresan, cuando salen. Se le pesa al animal lo que se le va a ofrecer y lo que el animal deja, para así estimar el consumo. Se le pesan las excretas. Además, se mide la producción de orina y pues acá está el equipo de trabajo que siempre estuvimos ahí acompañando en los experimentos. Entonces, en cuanto a los resultados, tenemos que la digestibilidad, en este caso del vainillo, que fue evaluada en 4 tratamientos, fue incrementando. ¿Cuáles fueron esos 4 tratamientos? Entonces, tenemos el tratamiento 1, que es un tratamiento control solo con heno, el tratamiento 2, que es un tratamiento con el 15% de inclusión de vainillo, el tratamiento 3 con 30% de inclusión de vainillo y el tratamiento 4 con 45% de inclusión de vainillo. ¿Qué encontramos? Que a medida que nosotros hacíamos la inclusión, la digestibilidad iba aumentando. Entonces, podemos utilizar hasta, según lo que los resultados que tenemos, que podemos utilizar hasta el 45% de inclusión y la digestibilidad, digamos, de lo que le estamos ofreciendo al animal va a mejorar. ¿Listo? Hicimos también otro experimento con guásimo, con matarratón y con botón de oro. Entonces, también se tuvieron 4 tratamientos. El primer tratamiento de solo heno, el segundo tratamiento 25% de guásimo, 25% de harina de arroz y 50% de heno. El tratamiento 3, 25% de matarratón, 25% de harina de arroz, 50% de heno. Y el tratamiento 4, 50% de heno, 25% de botón de oro y 25% de harina de arroz. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la mayor digestibilidad se vio en las dietas de matarratón y botón de oro. Entonces son más digestibles que las de guásimo. Entonces ahí ya tocaría entrar a mirar o comparar las digestibilidades con el resto de especies. Perdón. Y pues esto es lo que hemos estado trabajando en el laboratorio y digamos una de las partes de nuestro componente. Ahora nos va a hablar el compañero Jairo, que nos va a ampliar más la información. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jairo Pardo. Soy coinvestigador, soy contratista del proyecto Novis, trabajo con el componente de nutrición. El componente de nutrición
aparte de hacer la caracterización de especies que ya le mostró Lilia, se encarga de generar algunos modelos de alimentación pilotos para recomendar a los productores. En este momento, pues llevamos ya más de 7 meses haciendo la evaluación de los modelos con animales, pero los modelos ya tienen dos años, ya van para 2 años de instauración. Los modelos de alimentación trazados en el proyecto Innovis, pues es un modelo de subsistencia. Tenemos un modelo de subsistencia que es el modelo básico, el modelo de pastoreo, el modelo más común en el Tolima. Tenemos un modelo familiar, un modelo que ya integra algunas tecnologías, ¿sí? Que ya utilizamos cerca eléctrica, que utilizamos cincha, que le damos alguna rotación de potreros, que hacemos un manejo del producto. Y tenemos un modelo empresarial, ¿cierto? Donde le damos unas condiciones diferentes a los animales, manejamos animales estabulados, manejamos dietas altas en grano, pero donde los costos son mucho más altos. Los modelos que generamos nosotros, que tenemos hasta el momento, son modelos en pastoreo. Son modelos de las condiciones normales, donde el 90-95% de los productores tienen este tipo de modelos. Estos modelos los generamos en la granja, el Recreo, que es una granja de la Universidad del Tolima, es la granja piloto. Los modelos que hemos generado acá son modelos, este es un modelo de monocultivo, que es básicamente una pastura. ¿Cuál es la pastura más común aquí en el Tolima, en el trópico bajo? Angleton y Polosuano. Ese es el modelo, se instauró en Angleton y Polosuano. Tenemos otro modelo, que es un modelo con base a lo que se estudió, al análisis de especies. Nosotros hicimos una instauración de las especies arbustivas, pero en potrero. ¿Por qué la hicimos en potrero? Porque si ustedes se colocan a echar cuentas, el corte y acarreo es muy costoso. Nosotros tenemos trabajos donde hemos calculado los costos del corte y acarreo. Entonces tenemos un banco de proteína de mata-ratón. Decir yo, voy a cortar, voy a llevar, voy a secar y voy a suministrar 1 kilo de mata-ratón animal, más o menos nos está costando 2.100 pesos, 2.200 pesos. Con 2.200 pesos, ¿cuántos kilos de concentrado le doy? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esos son los costos que hay que tirarle. Entonces, las especies, si las vamos a introducir, la idea es introducirlas en potrero, donde los animales hagan el trabajo, no lo hagamos nosotros porque nos aumentan mucho los costos de producción. Ese es un modelo con botón de oro. Es un modelo, el botón de oro es muy bueno porque tiene una producción de biomasa muy alta, ¿sí? Tiene una producción de biomasa muy diferente del resto. El botón de oro por árbol de 35 45 días, él puede dar 5 o 6 kilos, ¿sí? A diferencia de una leucadena, que una leucadena me da 700 gramitos de un árbol. Entonces es un muy buen arbusto, pues ahorita vamos a hablar más de él. Ese es un modelo con leucadena, que también lo estarán allá. Ese es un modelo de regeneración natural que es el más común, que es usted dejar crecer todo, ¿sí? Es el más común que tenemos y que da muy buenos rendimientos. Aquí en este potrero tenemos más de 27 especies caracterizadas. Y muchas veces nosotros decimos, esas son malezas, y tome su Aminam 720, su hoja ancha, y acabamos con eso. El contenido nutricional de muchas de esas especies es muy bueno, aporta muy buenos valores de proteína. Entonces, ese es un modelo que estamos evaluando y es el modelo más económico de todos. Y un modelo con el árbol insignia del trópico seco, el guasima, ¿sí? Ese modelo ya lo teníamos allá, lo único que hicimos fue una entresaca de árboles, hicimos una división y metimos los animales. ¿Cuáles datos de qué modelos tenemos ahorita? De pastoreo con monocultivo, o sea, solo pasto. Tenemos datos del modelo de botón de oro y datos del modelo con leucadena. ¿Qué datos sacamos nosotros? Nosotros hicimos desde los costos de instauración, cuánto me vale instaurar una hectárea de cada modelo, ¿sí? Cuando introduzco los animales, ¿cuáles son los datos productivos de los animales? ¿Cuáles son las ganancias de peso? ¿Sí? ¿Cuánto me vale producir 1 kilo de carne? Eso es lo que estamos sacando en el momento. Vamos a comenzar con la instauración. Lo primero que uno debe hacer cuando instaura un modelo de alimentación es medir, ¿sí? Si no medimos, pues no sabemos cuál es la capacidad de carga de lo que tenemos. Entonces hicimos una medición de los potreros, hicimos un arado, pasamos 2 fases de rastra, todo lo que fue preparación del suelo, hicimos siembra con la semilla nativa, Angleton y Polosuano. Eso era lo que teníamos antes, allá. Así, pues esas son las condiciones de allá. Hicimos el cercado con malla borreguera, también hicimos otro cercado con alambre de calibre 12.5 y ya les voy a mostrar por qué. Doctora Norma, ¿cuánto le vale 1 metro lineal de cerca en su finca? Con mano de obra. A ver si...
1 metro de malla. De malla, O sea, 90. con mano de obra, con poste, con malla, con todo. Con poste, grapas, la Con mano todo. de obra. Con uso del suelo, con todo, doctora Norma. Yo creo que puede estar saliendo en 8.000 pesos. Bueno, nosotros hicimos unos cálculos con estas características, veamos. Postes, De poste a poste, pero no es de 1 poste, metro, ¿no? de poste a poste 2 metros, ¿cierto? Yo pongo 3. Usted los ponía a 3, listo. Este es el cálculo para 2 metros, de poste a poste. Y una línea eléctrica, porque nosotros todos los potreros lo manejamos con rotación, lo hacemos con cinta. Entonces necesariamente le tenemos que meter línea eléctrica, ¿cierto? El costo del metro lineal, costo barato, 13.500 pesos, porque en ese tiempo se compró la malla borreguera 80.000, el rollo de 50 metros, en ese tiempo. ¿Coste de cemento? Poste de cemento, poste de Así cemento. está... ¿El poste de cemento? No, el rollo 50 metros de malla de cemento. ¿Qué? ¿El poste de cemento? Si usted mismo lo hace, le vale por ahí 10.000 pesos. Sí, si uno lo hace, le sale por ahí por 10. Este tiene poste de cemento y poste de madera. Ese es. Pero tenemos otro modelo que es cuando usted lo trabaja con cerca eléctrica. Nosotros tenemos muy buena experiencia trabajándolo con cerca eléctrica. O sea, ¿qué hacemos? Mandamos 6 líneas de cerca eléctrica de alambre calibre 12.5, ¿sí? 6 líneas a 20 centímetros entre línea y línea. ¿La viva por dónde va? 8 metros de poste a Entre poste. poste y poste 8 metros. La viva la que lleva corriente por dónde va. Todas llevan corriente. ¿Todas? Todas, usted puede No hay poner. problema, por ejemplo, donde los ángulos son altos con la corriente. No hay problema. Nosotros manejamos un impulsor que es un impulsor muy bueno, que no va a decir. ¿Cuál es? Pues El dígalo. speed drive. El speed drive. ¿Qué número? El speed drive que tenemos allá es de 10 kilómetros, que es. Porque es que yo he tenido problemas con que no he podido implementar la cerca eléctrica precisamente por eso, por la fuga, y les vale huevo la cerca eléctrica. Ya les voy a mostrar ahorita los modelos. Cuando que nosotros echan tenemos. vellón encima, eso no... Los animales que tenemos nosotros, nosotros tenemos ovino de pelo, ovino criollo. Nos ha funcionado muy bien, las experiencias que tenemos son muy buenas. Toca hacerles una escuela a los animales. ¿El poste de madera? El poste de madera. Tiene que ser de madera porque el de cemento ya no No, el puede de cemento. templar. No puede templar usted. Para templar esto no. No puede. Entonces todos son de madera y el costo por metro lineal de cerca nos sale a 2.700. ¿Con el poste? Con el poste y la mano de obra. 2.739. ¿Esos costos de cuánto? Son costos de Venga, pero es que el solo Metro lineal. esos son los 3 postes valen 21.000 pesos. Conseguimos coste a 6.000 pesos, coste de igual, ¿cierto? Sí, sí. Pero es a 8 metros, todo que es a 8 metros que lo estamos trabajando. Estamos trabajando a El 8 metros. problema, lo que yo sí digo es el mantenimiento de eso. Sí, ya. Porque usted debe tener rosado. ¿Cuánto es la primera cuerda? 20 centímetros. Usted tiene que mantener rosado porque tiene fuga de electricidad ahí. Si usted no tiene mínimo mensualmente la guadaña, metiendo la guadaña, empieza a tener fuga. Y si tiene No, lo que fuga, pasa los es- animales destemplan eso. Lo que pasa es que la primera línea de abajo usted la puede poner en un alambre No, público. porque todos tienen, dice que No, no todos importa. No, porque usted Para que no tenga ese la puede problema, mandar en fuga si usted quiere. le mande el Y primero en las fuga. otras, usted lo que Y necesita ya es luego donde que las pegarse deja con la vivas. cinta después. Pero es que a lo que yo voy, independiente del costo, si es un poquito más, es que el costo de instauración hay que analizar, debemos analizar el costo de la malla, porque el costo de la malla es muy alto, ¿sí? Es un muy buen sistema Sí, para el controlar. costo de la malla es muy Es alto. un muy buen sistema para controlar la salida de los animales, ¿cierto? Pero es muy alto el costo de instauración. O sea, eso es lo que ¿Ese es calibre 12? calibre 12.5. y que no le vaya la luz. Si usted tiene Allá- luz todo el tiempo, pero Allá el sistema que generamos, ahorita le muestro los costos del sistema, es con panel solar. que tiene permanentemente Se empiezan a adaptar a la cerca eléctrica. Yo manejo cerca eléctrica, las divisiones internas. En el perímetro manejo malla vejera y adentro manejo cerca eléctrica. Allá en Cuela hay una llueve y se va la luz. exacto. Y los animales ya se acostumbraron a eso. Ellos, haciéndole una escuela a los animales, le empiezan a coger tanto miedo. Que no se arrima. Por eso es que cuando se va la luz, Siempre usted deja picado mal y se salte. Y ahí se pasa todos. Pero está buena la... Entonces sí, o sea, es una alternativa y es una alternativa que se puede utilizar. Como le digo, el único problema que tengo es con las fugas de energía y Sí. Nosotros, la cinta que utilizamos, la cinta a veces queda, el pasto está así de alto y la cinta queda sobre el pasto y no tenemos problemas de fuga.
No tenemos problema, no En tenemos la ese cinta problema. no hay problema con la cinta, porque en ganadería se monta una cinta nomás en vacas y ya le pega tan duro que las vacas ni se arriman ahí. Yo manejé lecherías en solo Un mensaje que también queremos pasar. Nosotros hicimos, esta es nuestra situación de la granja de la Universidad de Tolima. Y estos son los costos que nosotros, pues, muy juiciosamente, Jairo ha llevado. Pero cada finca es un caso diferente. Pero está bueno el dato. Ustedes pueden adaptar eso a sus condiciones. Nosotros tenemos una topografía plana. Si usted tiene una topografía más ondulada, nosotros tenemos una mano de obra capacitada, que eso influye. Hemos cometido errores, por ejemplo, en la instalación, en que colocamos un cable por donde no era y tocó desbaratarlo y volverlo a hacer. Entonces cada caso es diferente y nosotros también hemos aprendido mucho, porque pues, estar en el campo ustedes saben que todos los días salen cosas y todos los días la embarra uno y todos los días hay que corregir. Quiero también, me parece muy bueno el dato porque yo en la finca también tengo un problema, no sé si los demás, por más que usted deje una malla templada, ellas tienen el hábito de rascarse. Al final queda la malla totalmente ovalada y unos tiempos que ustedes de manera que es una buena alternativa para el caso de que estos animales no tengan que se rasquen y doblen la malla. Sí. No, pero ellos se rascan y se recuestan contra la malla y terminan. O el que va mirando el poder, lo primero que pone el la no da la vuelta y lo que pasa por encima. ¿Qué precio tiene la cinta eléctrica? La cinta eléctrica viene el rollo por 200 metros y vale 66.000 pesos aproximadamente, de una marca colombiana. Viene una que es la Speed Drive, que esa vale 108.000 pesos. Pero pues nosotros tenemos de las dos y la verdad las dos funcionan muy bien. Entonces, Lo pues, importante es la calidad. La una Bueno, y tiene la la durabilidad de la Speed Drive es 2 Una veces cerca más de grande. 10 kilómetros sí da para meter 6 hilos en 4 o 5 hectáreas. Porque es la marca Speed Drive. El Speed Drive maneja ¿Cómo? los megajoules. Es los megajoules que maneja la máquina. la que tenemos, Es la única que maneja eso, que tenemos nosotros ahí un Speed Drive 10.000, que es de 10 kilómetros. 10 kilómetros Y puede y- manejar 6 líneas, 8 líneas, pero no el importa. problema no es tanto eso, el problema es el diseño mismo de la cerca y diseñar los circuitos de tal manera que pueda aislar los que no están en uso. Claro, lógico. Porque si es un No, error, que no sea un error tener corriente. Pero esa es la diferencia entre Speed Drive y otras marcas. Claro. Y nosotros allá, aparte de lo que tenemos en ovinos, pues también hay ganadería. Y el impulsor de 10 kilómetros en este momento está dando para 9 hectáreas en ganadería, ¿sí? 9 hectáreas en ganadería y lo que hay en ovinos. Y no tenemos problema, nunca nos va, porque tenemos panel solar. Y el impulso de la corriente siempre es muy bueno, o sea, nunca hemos tenido problemas por la corriente y que los animales estén cruzándose de un lado para el otro. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar específicamente de los modelos evaluados. Este modelo de monocultivo es un modelo pequeño, es de 0.3 hectáreas, el forraje es pasto, Angleton y Colosuana. Aquí está la instauración del modelo, este es el modelo que tenemos allá. No se casan, Señor. el Angleton y el Colusuana no se... El Colusuana termina invadiendo. Sí, en el momento eso ya tiene casi 2 años de instauración. Ya tiene 2 años de instauración. Lo que pasa es que el ciclo del Colosuana es un ciclo muy Más acelerado. rápido. Él tiene un ciclo vegetativo, o sea, él semilla cada 20 días. Y si hay agua, él semilla cada 15 días. Entonces al final el Colosuana termina llevándose por El reproducción al Angleton. Pero se han comportado los dos muy bien. El Angleton, él florece a los 30 días, por eso las rotaciones con Angleton las recomiendo a los 29 a los 30 días. una acotación. Si usted maneja bien los petroleros que están testados con Colosuana, que tiene un asco de Angleton, si los maneja con la rotación requerida y no los golpea y los baja tanto, el Colosuana tiende a desaparecer y alcanza a ganar el Angleton. Pero tiene que ser muy estricto con las rotaciones y con el periodo de pastoreo de Ajá, sí señor, eso ¿Y es qué cierto. Angleton es? Angleton mono. Ah, del mono, Del mono. porque El otro no se porque Climacuna no es una vez al año Sí, una vez al año. y hay país. Sí, hago la aclaración, es Angleton mono. Este es el modelo que manejamos nosotros acá. Vean, estas son las divisiones con cinta.
con cinta y hasta le metemos cuerda, ¿sí? Aquí tenemos 4, le metemos 4 líneas. Nosotros aquí tenemos 10 rotaciones en este potrero, damos 3 días de ocupación y 10 días de descanso, ¿sí? O sea que cuando los animales vuelven a llegar a la primera franja, que es esta, el pasto ha descansado 30 días. Esto ha sido muy clave, y ha sido muy clave en la calidad nutricional del pasto, ¿sí? Y en la carga parasitaria de los animales. Nosotros somos muy juiciosos con esto. La verdad, desde que iniciaron los animales no se han desparasitado la primera vez. Unos lotes que hemos metido se desparasitan la primera vez y después salen. ¿Y qué animales son, hornos o paridos? Aquí ahorita les muestro la característica de los ¿La animales. cinta es con varilla? ¿Van llevando con varilla o sobre el mismo poste? Inicialmente pues compramos el La varilla. pivote que se vende, que vale 12.000 pesos el pivote, pero después ya lo hicimos con madera y lo forramos en tubo y funcionan muy bien. Los 6 hilos son hasta qué altura más o menos? Más o menos los 6 hilos dan 1 metro, 1,20, entre 1 y 1,20. Y los animales... ¿Se puede pues, reducir así? si usted quiere utilizar igual... Pero si son brinconas no les aconsejo. La tecnología es sencilla, nosotros Para cabras no, pero para ovejas sí. Las ovejas. Yo estoy manejando una malla de 80. No, papá, brincan porque brincan. Bueno, De la oveja sí. Ellas buscan mucho entonces, abajo, ahora, La señor, capacidad de carga que tienen, ¿cuál es? ya vamos para allá. Ya le muestro los datos productivos de los potreros y de los animales. Los costos de instauración por hectárea, aquí les traigo los costos que tuvimos nosotros allá. En adecuación de potreros y siembra, 1.022.000 pesos. En sistema de cercados, 2 millones. ¿Sí? En bebederos y saladeros, 243.000 porque le metimos bebederos plásticos, ¿sí? Saladeros plásticos. Mano de obra y el total por hectárea nos da 5.775.000 pesos, ¿sí? Eso es lo que nos vale instalar una hectárea de solo pasto, con cercas y todo. Tenemos el modelo de leucadena, que eso fue el que yo les mostré. Tiene 0.4 hectáreas, tiene pasto anual con colosón y tiene leucadena y tiene una densidad de siembra por hectárea de 1.200 árboles aproximadamente de leucadena. Este es el modelo. Son callejones que tienen más o menos un espacio de 5 metros y entre planta y planta tenemos a 1 metro. Aquí tenemos la fase de instauración pues, de la leucadena, como lo hicimos. Nosotros hicimos pues, un semillero. Allá teníamos varios árboles de leucadena que sí hay que tener cuidado en el consumo de ella. Porque hay variedades de leucadena que los animales no consumen. Entonces, si yo tengo un árbol en la finca y yo voy a hacer mi semillero con ese árbol, pues primero me corto unas ramas, ensayo unos días que los animales lo consuman bastante bien y ahí se hago la siembra de ellos. Este modelo ya tiene instaurado, ya tiene más de 1 año. Los animales lo están pastoreando hace más de 6 meses. Hicimos la fase de vivero, este lo hicimos por hoyos, es más costoso hacerlo así. Hicimos el trasplante del árbol cuando más o menos él tenía unos 5 centímetros. Entre árbol y árbol, 1 metro. Sí, señor. Pero ustedes ahí manejan 2 plantas por franja. 3, manejamos 3. 3 surcos. ¿En bolillo o ¿Cómo en bolillo? sembrado como a 3 bolillos? 3 bolillos. No. Lineal. Lineal. Entramos lineal. Aquí está el árbol, pues cuando recién trasplantado, pues aquí estábamos, como el pasto estaba muy alto, pues nos tocó guadañar. Este ya es un árbol a los 2-3 meses, este tiene 3 meses, y este ya a los 5 meses cuando esté totalmente instaurado el sistema. Y este es el primer pastoreo que hicieron los animales, que los árboles pues ya estaban muy grandes. Perdona, a los 4 meses se transmitieron madera pastoreada. 6 meses ya. Y ahí no se comían alrededor de la leucadena. ¿La corteza? Sí. No, Porque ellos- hasta el momento no hemos tenido problemas con la corteza. Pero ahí no alcanzan a comerse en el forraje. O Este fue el primer pastoreo. o usted le... Este fue el primer pastoreo, ya le muestro cómo es que... Pero este es el primer pastoreo. Una anotación que yo les hago sobre este sistema. La densidad de siembra, hay gente que maneja densidades de siembra mucho más altas, 5.000, 10.000 árboles por hectárea. Es una densidad de siembra baja, o sea, el aporte de forraje que le va a hacer la leucadena al animal es bajo, pero el aporte que va a hacer al suelo es muy bueno, ¿sí? Nosotros analizamos, cuando uno hace el análisis de un pasto que está sobre leucadena o sobre una leguminosa, porque hay varias leguminosas, Los ribosomas. es un pasto que tiene una calidad nutricional mucho mejor a un pasto que solo está en un área monocultivo, donde solo hay pasto. Porque la leucadena pues es fijadora de nitrógeno, ¿sí? Entonces ese nitrógeno lo va a aprovechar el pasto. Es un pasto que crece mucho más rápido, que la biomasa da más biomasa por área. Entonces es un sistema que ha funcionado muy bien.
La altura del árbol lo manejamos, vea, aquí se ven los árboles, son árboles de 45 días, ¿sí? El animal se encarga de hacer el control, nosotros no hacemos ningún control. Este es el sistema de cercas que tenemos, vea. Esto es una rotación, aquí tenemos dividido el potrero, de 0.4 hectáreas lo tenemos dividido en 10. Esta es una rotación de 3 días, los animales pasaban a esta siguiente. Ustedes siguen el control de pastoreo y la presión de pastoreo que se hace en estos sistemas cuando uno maneja cinta, cuando uno hace una buena rotación es muy bueno. El valor por hectárea total para instalar una leucaena es de 6.700.000 pesos. Se aumentan los costos más, como en 1.500.000 más por hectárea. Otro modelo de alimentación que estamos hablando es el botón de oro. 0.4 hectáreas prácticamente, Angleton, Colosuana, botón de oro, y la densidad de siembra es de 770 árboles. El botón de oro no lo hicimos, la instalación no la hicimos por estaca, la hicimos por semilla sexual. Porque por estaca lo que pasa es que el anclaje de la planta no es muy bueno. Entonces cuando pasa el animal, se lo lleva. Cuando usted hace la instauración, la hace por semilla sexual, el anclaje de la planta es muy buena, ¿sí? Entonces el animal pasa y generalmente no se la lleva. Hicimos una cama de 10 por 10, el kilo de semilla usted lo consigue a 75.000 pesos. Usted prepara la cama, tiene que ser una cama arenosa, una cama suelta, ¿sí? Eso ya es a los 10 días de haber sembrado el botón de oro, usted bota la semilla al voleo, ¿cierto? El trasplante se hace más o menos cuando las plantas están de este tamaño. Entonces usted lo saca a la raíz desnuda, le quita las hojas, ¿sí? Y va y lo trasplanta. Vea, sí lo trasplanta. ¿El puro tallo? Sí, el puro tallo lo trasplanta, se defolia totalmente. ¿Y para qué no? Porque las hojas generalmente comienzan a consumir nutrientes. Entonces yo no quiero una hoja que me consuma nutrientes, yo quiero que eso le fortalezca la raíz. Yo necesito fortalecer la raíz, no las hojas. ¿Hasta qué altura sobre el nivel del mar en bajada? O sea, al mínimo, ¿qué altura? El botón de oro, allá estamos a 200 metros sobre el nivel del mar. Y yo juraba que el botón de oro era como más de 1.200 para arriba. No, Ese es Lo ya... que necesita es humedad. El botón de oro no Ya. soporta tanto la sequía. Esa es una... Cuando el botón de oro tenía 2 meses, y ese fue el primer pastoreo que le hicieron los animales al botón de oro. ¿A cuánto tiempo? Este tiene 5 meses. El crecimiento de él es mucho más acelerado que de la ¿Y la rotación cada cuánto la hace? La rotación aquí le damos 40 días de descanso porque ya tenemos que garantizar el ciclo de la planta también, del botón de oro, y 3 días de ocupación, y 4 días de ocupación. 4 ocupaciones y 40 de descanso, porque tenemos 10 pero entonces ya ahí el forraje queda envejecido, ¿no? Sí. Se forman camas, Nosotros, la cama de pasto. sí, a los 40 días, pero la verdad nosotros no hemos tenido mucho problema porque nosotros hacemos muy bien, cuando hacemos el cálculo de carga animal, nosotros apuramos, ¿sí? Y nosotros, si necesitamos que el potrero quede consumido totalmente, le aumentamos la carga. Porque para que no se me formen esos esteones, Sí. para que no se me formen esas camas, Colchones. ¿eso por qué se forma? Porque el potrero no le dan la suficiente carga. Entonces yo lo que tengo es que aumentarle la carga. Nosotros cada franja la foramos y cada franja nos demoramos 15-20 minutos aforándola, ¿sí? Eso es lo que nos demoramos 15-20 minutos. Es una tecnología muy buena porque usted por medio de eso se puede calcular cuál es la carga de su potrero, ¿sí? Y usted puede hacerle presión de pastoreo a eso. Con la leucaena había un problema, que la leucaena los animales no la comían, ¿sí? Inicialmente ellos no la comían. Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros le hicimos presión de pastoreo y disminuimos la franja para obligarlos a comer. O sea, teníamos que obligarlos a comer, ellos acababan la pastura y después se comían la leucaena. Después se acostumbraron a ese manejo y no tuvimos que volverlo a hacer, porque ellos no le hacíamos presión de pastoreo. Una de las apreciaciones que veo ahí pues en la fotografía y es que me parece muy bueno es los diferentes niveles Las alturas de la los diferentes niveles de ambiente que hay allí, como lo dice Murgueí, ¿no? Está el pasto, está digamos el botón de oro en este caso, y por último está un payandé, creo que es payandé nacional, ¿cierto? Que le va a dar los diferentes pisos que hay en una pradera, que eso es lo que debe haber para bienestar animal, y eso es lo que se debe hacer, ¿no? No solamente el pastoreo con el botón de oro y eso pelado y el sol,
Entonces, eso no, Sí, eso realmente es muy bonito y se aprecia bien. esa es la altura de corte, esa es la altura de pastoreo del botón de oro que nosotros tenemos allá. Eso es un botón de oro a los 45 días, 40, 45 días. Ese es el manejo, miren cómo manejan el botón de oro. Sí, ese es el manejo. Y aquí el otro día pasaban a la siguiente franja, ¿sí? Perdón, esas franjas son de ancho. Nosotros ahí como tenemos, esas son de 70 metros lineales, o sea, son franjas de 7 metros. 7 por 70. 7 metros. 7 metros por cuánto. 50 metros. 50. 50 Ahí metros. están los ¿Cuántos puntos 3, animales ahí están los puntos 3 que usted decía. Sí, más o menos. Es que el potrero, pues como no está en uniforme, no tampoco lo ¿Cuántos animales aforran en esa? Ya le doy el dato. Perdón, ¿ustedes tienen riego ahí? No tenemos riego. Al momento no tenemos riego. Estamos instaurando el riego ¿Qué para el van a botón de hacer oro. a- Estamos instalando el riego ¿Goteo? por aspersión. Nos queda más fácil, tenemos unos tanques, lo vamos a hacer por aspersión. Nos queda mucho más fácil hacerlo allá, manejarlo así. Los costos de instauración de una hectárea de botón de oro están alrededor de los 6.338.000 para esas condiciones. Los parámetros productivos de los sistemas. El monocultivo, entonces vamos a hablar del monocultivo. Lo que les decía yo, días de ocupación en el sistema, 3, días de descanso, 30. Los animales que evaluamos allá, pues son ovinos criollos, eso es lo que estamos evaluando. Los parámetros, producción de forraje verde, tonelada hectárea. Esto lo pasamos a tonelada hectárea. 14.5 toneladas es lo que me puede dar ese sistema, calculado en una hectárea. La carga animal, o sea, yo puedo meter en ese sistema por hectárea 46 animales de 25 kilogramos o 1.137 kilogramos por hectárea. Eso es lo que puedo meter en este sistema bajo esas condiciones de rotación. ¿Sí? 1.137. La ganancia diaria de peso que hemos tenido acumulada nosotros metimos unos animales de 24 kilos, hemos metido animales de 24 kilos, la ganancia acumulada al día de hoy es de 30 gramos, bajo esas condiciones, bajo ese sistema, ¿sí? Porque hemos tenido ganancias diarias de 150 a 160 gramos, pero cuando nos llegó la época de verano los animales comienzan a perder peso, entonces la ganancia promedio ha sido de 30 gramos. Si hacemos un análisis por hectárea, nosotros podríamos tener con 30 gramos día y con esta carga animal nosotros podríamos tener una ganancia de carne día de 1.380 gramos, o sea, 1.3 kilos. Si abordamos el caso de un bovino en general en promedio está ganando 400, 500 gramos día. O sea, aquí me caería más de 1.3 bovinos. Es que los bovinos son mucho más eficientes que los bovinos en cuanto a conversión a carne. Los parámetros de la leucadena, días de ocupación 4, días de descanso 40 para este sistema. Los animales evaluados son los mismos, ovinos criollos. Nosotros aquí tenemos producción tonelada de carne de 15.6, aumentamos la producción, ¿cierto? La carga animal ya son de 48.5 animales fijos, de 25 kilos. Y la ganancia media que tenemos en este sistema es de 75 gramos. ¿Sí? Bajo las mismas condiciones, en los mismos periodos evaluados, nosotros lo único que hacemos es pastoreo y sal. Y la ganancia acumulada día que yo podría ganar en este sistema es de 3.6 kilos de carne en una hectárea, bajo estas condiciones. Ay, ¿por qué no pasó? Ay, qué pena. Las dos anteriores. Ay, esa ganancia y los ovinos que utilizaron son de pelo colombiano. Pelo colombiano, sí, es ovino de pelo porque está muy barato. Una raza mejorada. No, la idea también es hacer que eso. sigue. Algo que mientras la doctora le toma la foto ahí, es que los costos que presenta Jairo, nuevamente, son de nuestra situación. Nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema de contratación con la universidad, la mano de obra, o sea, esos costos, ¿de qué depende de que suba va de ustedes? Si entre más repulsivo, entre más información, entre más regatier, si usted se compra en cantidad o compra en pequeño volumen, pues puede variar mucho, ¿no? Pero pues por lo menos ya tenemos estos datos que pueden ser una guía para ustedes, para decir, lo estoy haciendo caro, lo estoy haciendo barato. En mi concepto nosotros lo hicimos caro,
y se cometieron errores y pues fue parte del aprendizaje. Por Levantado ejemplo, de cero. en la siembra de la leucaena, nosotros hicimos varios métodos de siembra, por ejemplo desde el trasplante, ahollar mucha plata. Después nos dimos cuenta que podíamos sembrar directamente la leucaena y el costo de la disminuye bastante. Entonces, hay cosas que ya podemos compartirles. La idea es el otro año, nosotros hacer una reunión directamente en la granja, y estando allá en campo, pues allá van a surgir muchas más cosas y vamos a poder compartirles también más. Bueno, vamos con el sistema botón de oro. El manejo que le damos nosotros es días de ocupación 4, días de descanso 40. ¿Sí? Nosotros tenemos producciones de forraje aquí de 14.2 toneladas. ¿Sí? La carga animal que nosotros tenemos es de 44.5 animales por animales de 25 kilos. La ganancia diaria de peso aquí en este sistema ya es mucho mejor, son 85 gramos día. O sea, pasamos de un sistema de monocultivo que me daba 30 gramos día a un sistema que me da 85 gramos día por animal. Y la ganancia acumulada de peso día en carne es de 3.78 kilos al día. ¿Sí? O sea, si tuviéramos mejores animales, ¿sí? Si tuviéramos, evaluando otro tipo de razas que tuvieran un desempeño mejor, pues nosotros tendríamos, por la calidad de lo que se le da a los animales y los días, tendríamos una ganancia de peso muy superior. Pero pues estamos trabajando con mejor conversión. Costos y utilidad de cada sistema. Con el sistema de Cristina Señor, le paga, ¿puedo volver Cristina le a paga y necesito la que se leucaena haga anterior? también. Claro, claro. Bueno, dale. Estas son ganancias promedio, 75 gramos. Yo quiero hacer un comentario ahí, Jairo. Nosotros teníamos la información de la leucaena. La leucaena es la especie más estudiada en los sistemas hipopastoriles y tenemos la experiencia que ha hecho México, Cuba y aquí en Colombia, sobre todo la gente de CIPAP, que ellos promulgan mucho la leucaena. Yo personalmente tenía mucha reserva con relación a la leucaena porque habíamos hecho un experimento en vacas donde el consumo de leucaena era muy bajo y no habíamos tenido unos efectos significativos del sistema. Sin embargo, pues como todo en la vida uno aprende y desaprende todos los días, ¿no? Para nosotros, yo creo que hoy en día el poder de la leucaena no está tanto en lo que él aporta en sus hojas, porque el consumo no es tan alto, aunque la calidad nutricional es buena, sino en lo que la planta verdaderamente aporta para el suelo y para el crecimiento de la gramínea, que ahí eso es lo que hemos comprobado. Entonces, El tatamaco no es... la leucaena en ese sentido aporta mucho para el crecimiento de la gramínea. Por lo contrario, el botón de oro, aunque su biomasa es más alta, aunque el consumo es muy bueno por parte de los animales, estamos teniendo problemas en la persistencia de esas plantas. Entonces, mientras que la leucaena es rara la que se muere después de que ya está anclada, el botón de oro sí estamos teniendo problemas. No, sino que estaba mirando que tiene menos capacidad de carga en el otro, en el de la leucaena. Ah, sí, señor. Eso sí tiene una explicación. Lo que pasa es que en ese potrero tenemos mucha más cantidad de colosuana que antes. Entonces, cuando yo tengo más colosuana se disminuye la producción de biomasa de pasto por hectárea. El colosuana tiene menos biomasa por metro cuadrado. ¿Sí? Los otros potreros tienen mucho más sangre. Y el de leucaena sí que tiene mucho más porque las condiciones han favorecido para el crecimiento de él. No, y lo que dice Román también, la calidad que le aporta. Las condiciones del suelo sí es. Y la calidad nutricional de los pastos que están ahí en leucaena son muy buenas. Sí, que uno de pronto menos ganancia, pero tiene más animales. Quisiera devolver un poquitico, ¿tiene cuánta en producción? 363 kilogramos y el otro es de 378, pero con menos animales. Sí, 378 es la ganancia acumulada de 85 gramos. Bueno, los costos de cada sistema, nosotros hicimos un análisis de costos, ¿sí? Vendiendo animales de 35 kilogramos. Entonces aquí están los costos de la totalidad del ciclo. Nosotros manejamos ciclos entrando animales de 25 kilos, llevándolo a 35, el ciclo más o menos dura 3 meses. En servicios, 16.000 pesos, en sanidad 135.000, aseo
mano de obra 220.000, alimentación 837.000 pesos, compra de los animales, el total de costos, los ingresos que son de 11 millones y si yo manejara con eso. Bueno, muy buenos días para todos. Pues nuevamente me presento, yo soy Alejandra Vélez, estoy vinculada al proyecto Innovis como estudiante de maestría y trabajo pues en el componente de nutrición. Para finalizar, pues les voy a hablar un poco de los avances que hemos tenido en uno de los objetivos del componente de nutrición, que es la búsqueda de patente para los modelos de alimentación. Esta patente la queremos hacer en base a extractos naturales o extractos vegetales. ¿Qué son los extractos naturales o vegetales? Son componentes que se pueden extraer de una especie vegetal. Los componentes son los metabolitos secundarios que, como al inicio de la presentación mi compañera ya les aclaró que eran los componentes, los metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios han tenido una serie de efectos en los animales, especialmente en los rumiantes. Entonces, inicialmente para comenzar, hicimos una revisión de literatura en la cual nos hemos encontrado que especies como la leucaena, el matarratón, el vainillo, el guásimo y el payandé tienen una serie de efectos, estos metabolitos, a nivel ruminal. Entonces, pues de ahí nace la idea de hacer la patente con estos extractos naturales. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? El trabajo de campo se realizó en Corpoica, en la sede de Nataima. Inicialmente se hizo una poda de las 4 especies con las que vamos a trabajar, una homogenización para tener el corte o la colecta a los 60 días. Una vez pasados estos 60 días, fuimos hasta al centro de Corpoica y se colectaron las 4 especies. Únicamente vamos a trabajar con las hojas de las especies, de las 4 especies que ya les mencionamos. Luego de colectarlas, se trajeron acá a la universidad para hacer el secado de cada una de ellas. Se extendieron, el secado se hizo a temperatura ambiente bajo sombra y todos los días se removían las hojas pues para tener un secado homogéneo y evitar la presencia de hongos. Finalmente, cuando se secó el material, se colectó y se pesó. Más o menos se colectaron entre 5 a 6 kilogramos de materia seca. Y finalmente lo que estamos haciendo ahora es que cada especie se muele y se lleva al laboratorio donde se están haciendo los análisis pertinentes con equipos que nos ayudan pues, a hacer la extracción de los metabolitos. Ahorita pues nos encontramos haciendo esto. La idea es que una vez obtengamos estos extractos, hacer análisis in vitro en el laboratorio, es decir, con equipos que simulen el rumen para hacer inclusiones de esos extractos a dietas y mirar el efecto a nivel de ruminal, es decir, digestibilidades, degradabilidades y también medir los ácidos grasos volátiles. Entonces, una vez que entregamos estos resultados, pues la idea es comenzar con esto. Entonces, más o menos esto es lo que llevamos hasta el momento. Muchas gracias.